Bien, buenas noches a todos. Estabilidad de estructuras. Vamos a ver la parte de ejercicios básicos, también de los propuestos como tal. Y si bien había algunos ejercicios que tenían, estaban pendientes para sus resoluciones, se está dando un tiempo pertinente para que puedan entregarlos a clase, ¿no? Eso no va a haber problema. Vamos a tratar de ser un poco flexibles. Lo importante es que ustedes vayan resolviendo y vayan dominando la técnica como tal. Hoy vamos a ver la parte básica de todo lo que tiene que ver cómo resolver, en este caso, los ejercicios, ¿sí? Cómo resolver los ejercicios. Y después de esto, vamos a ir ya complicándonos cada vez más. Recuerden que tenemos un tiempo relativamente corto y que incluso en clases podemos resolverlo mucho dos ejercicios, ¿no? Hoy vamos a ir repasando la forma de resolverlos y hacemos un ejercicio y vamos resolviendo todos los demás, ¿no ve? La idea en sí es, para resolver el ejercicio, es plantear bien el problema. ¿Cómo podemos plantear? Entonces, hoy nos enfocamos más en tratar de ver esa partecita, ¿sí? Hay algunas dudas. Por ejemplo, Lidia dice sobre el proyecto final, tenía que cambiar las medidas. Efectivamente. Bien, había que cambiar las medidas. ¿Recuerdan? A ver, voy a preguntar acá a Ana María. Estoy dando el audio. Activa por favor, Ana María, tu audio. ¿Recuerdas tú cuáles eran las medidas, no? Ana María a la una, Ana María a las dos, Ana María a las... Nada. José Belmonte. José. A ver, Ana, ya estás aquí. Ana María, Ingenio. ¿cuántas eran las medidas? ¿Recuerdas cuántas eran las medidas para el proyectito? Sí, enseguida le voy a decir, estoy buscando. Ah, ya, ok. A ver, le preguntamos hasta mientras a Edwin Aruquipa. Edwin, ¿tú recuerdas cuáles eran las medidas? No, Inge, nada. Ya. Bueno, entonces, casi finalizando la clase, les vamos a te Era escucho. 40 por 60, la 40 medida por de por 60. 40 por 60, sí. Ahora vamos a hacer, ya no va a ser 40 por 60 porque va a ser un poquito grande. Para que ustedes vayan avanzando y no sea tan pesado, va a ser en este caso 40 por 20. El largo va a ser 40 y el anchito va a ser 20. Es en esa área es que ustedes tienen que ya hacer el diseño de una estructurita, ¿no? ¿De qué tipo de estructuras? Ah, eso es importante mencionar. A ver, aquí vamos a ver, y voy a mostrar aquí algún tipo de estructuras, ¿no? Por ejemplo, si hablamos del tema de cerchas, ¿sí? Hay un montón en este caso de cerchas, ¿sí? Y es lo que quiero yo mostrar. Bien, ahora sí, vamos a la pantalla de compartir. Y bueno, la idea en sí era pues que ustedes puedan más o menos diseñar una de estas estructuras, una de estas estructuritas. Esto lo vamos a ver más adelante, ¿no? ¿Qué tipo de estructuras nosotros encontramos en cerchas? Porque la idea es resolver justamente por el método de nodos, ¿no? Cuánto es la carga en cada nodo, ¿sí? Para determinar si esta está a tracción y compresión y obviamente según el diseño ver cuál soporta más. Ustedes tienen que decidir cuál de estas estructuras, obviamente hay muchos más modelos, diseños en tipos de cerchas, eso es la verdad. Y esta es más o menos la idea, miren, la idea es que ustedes hagan este trabajito, aquí lo pongo, esto, tienen que hacer así, ¿no? Vamos a hacer, hacen una selchita y la misma van a copiar uno, dos, van a hacer en todo caso unas 3, 4 selchitas. Esto es lo que ustedes tienen que hacer. A ver, un poquito más vamos a aclararlo. Ya, ahora sí. Exacto. Esto es lo que ustedes tienen que hacer, lo que yo estoy en este momento resaltando, ¿no? Ahora sí. Tienen que hacer esto. Van a hacer, esto ya va a ser 20, escúchenme bien, en este caso el tirante va a ser 20 y el largo de la estructura va a ser 40. Entonces, ustedes tienen que armar esto con fideitos, ¿sí? Es un proyecto que la idea es que ustedes más o menos entiendan, según el diseño de cerchas que tenemos, cuál puede soportar más y mejor, ¿no? Aquí tenemos una figurita, pero esto es más o menos lo que queremos. ¿De qué va a depender esto? Ah, ya, le vamos nosotros a dar un costo nominal a cada fideíto, en todo caso a cada estructura. Hemos dicho que vamos a hacer estructuras. ¿De cuántos fideos era, estimado Germán? ¿Eran de 3 o de 4 fideitos lo que teníamos que hacer? Simulando que iban a ser, en todo caso, los 4 fideos una vasita. ¿Eran 3 o 4? Germán Mamani, a la una.
Germán Mamani a los dos. Nada, Germán no está en línea. José, ¿eran de 3 o de 4? A ver, Germán. Germán, ¿eran de 3 o 4 fideitos? 3, 2, 1. No, no hay respuesta. Ya. Bueno, como en este caso va a ser un poco más pequeñito, ¿no? Lo vamos a hacer exclusivamente ya de menos fideitos. Va a ser ya de 2 fideitos. Estructuras de 2 fideitos para darle un poco más de estabilidad nada más. ¿Sí? Agarramos 2 fideitos. Lo que vamos a hacer nosotros es tratar de que con esos 2 fideos vamos a juntar los fideitos y lo vamos a colar biencito. Eso puede ser con silicona, mejor si es con silicona, ¿no? Y eso va a ser una barrita. ¿Qué tipo de fideo vamos a usar? Vamos a usar los fideitos que se utilizan para hacer tallarín. ¿Cuál es el objetivo? A ver, vamos a ver acá. Vamos a ingresar a nuestro blog. Materiales y de tecnología. Y ustedes ya saben, ¿no? Cuando hemos ingresado, no, a este no, vamos a ingresar al otro blog. Bien. Tenemos nosotros, ¿cuál es la idea? La idea es que nosotros trabajemos con este tipo de estructuras. Y está aquí, yo les he mostrado qué es lo que queremos hacer, es hacer justamente este tipo de actividades, ¿no? Lo que vamos a decir cargando, ¿ya? ¿A dónde estamos acá? Ya, ahí ya se me perdió. Ahí ya, listo. Tenemos este tipo de estructuras. Lo que vamos a hacer en esta estructura es cargar esta estructura. Vamos a cargar la estructura con la única intención de ver cuánto soporta. ¿En qué consiste el concurso? Bueno, el concurso consiste en ver efectivamente, quién tiene el mejor diseño y de quién soporta mejor, ¿no? Ese es el objetivo, ese es el único objetivo. Entonces, para eso tenemos que hacer este trabajito. Ya, el largo en este caso del tirante va a ser 20 y el largo de toda la estructura es 40. ¿Cuántas cerchas van a colocar? Ustedes deciden, porque vamos a contar el número de fideos que hay y de ahí vamos a estimar el costo total de toda la estructura. Está en este caso, va a ganar la estructura que sea menos costosa, la que obviamente involucre menos materiales. Evaluamos costo y evaluamos resistencia, ¿no? Hipotéticamente, la que tenga menos materiales y la que pueda soportar más carga es la que va a ganar, ¿no? Entonces, con eso, por favor, trabajamos, no se olviden en la parte de proyectitos, esa es la idea. Ok, bien, entonces vamos a directamente ir ya a la parte de estabilidad y vamos a revisar un poquito antes de ver ejercicios, todo lo que nosotros teníamos en este caso entendido por ya la parte de resolución de problemas, ¿no? Bien, para la resolución de problemas es importante esto. Aquí vamos allá, sería nuestro, la demarcación ya con el marcador, ¿no? Para resolver problemas, ¿qué es lo que se tiene que tomar en cuenta sí o sí? De inicio, ¿no? Son las unidades. Las unidades, ¿no? ¿En qué unidades se encuentra lo que yo estoy trabajando? Y este es un tema básico. ¿Por qué lo estamos mencionando nuevamente, ingeniero? Sencillo. La idea es evitar que ustedes cometan errores, porque algunos ya han ido enviando los trabajitos y también los trabajos que han enviado he ido observando, pese a que han ido algunos temas de copia, he observado que tienen problemas justamente en identificar qué tipo de unidades hay. En este caso, cuando hablamos, y también lo dice el libro como tal que ya tienen ustedes a disposición, ¿no? Existen dos tipos de unidades, del sistema internacional y el de uso común, ¿no es cierto? Uno que es el SI, sistema internacional, y el FPS. Son dos sistemas distintos. ¿En qué consiste estos sistemas? Bueno, es bien sencillito. Si hablamos del sistema internacional, que es en el cual nosotros trabajamos, aquí en Latinoamérica trabajamos con el sistema internacional, decimos que medimos longitud, tiempo, masa y fuerza. Eso es lo que nosotros estamos midiendo todo el tiempo. Longitud, tiempo, masa, fuerza. Entonces, en nuestro sistema internacional, el cual nosotros estudiamos, en nuestro país trabajamos con este sistema internacional, la longitud se mide en metro, el tiempo se mide en segundo, la masa en kilogramos y la fuerza en newtons. ¿Y qué es el newton? El newton, como se ve acá, es kilogramo metro segundo cuadrado. Eso es el newton, ¿no? Estamos recordando por si acaso, ¿ya? Nos han pedido que también hagamos nosotros, que un poquito procedamos para ya ir con fuercita empujando ya y cuando ya nos veamos ya podamos tener todo el campo libre para poder avanzar sin problemas, ¿no? Considerado que también algunos muy tareas ni asignando la materia.
Bien, entonces, ese es el sistema internacional. Si hablamos en este tema del sistema americano, y aquí lo ponemos con celeste, ¿no? La longitud, en este caso, en el sistema FPS que se trabaja en Estados Unidos, que es en el que nosotros no trabajamos, se mide en pie, el tiempo se mide en segundos, la masa no se mide en kilogramos, la masa se mide en slugs. ¿Qué es un slugs? Ah, ya. Un slugs no es nada más que un libra segundo cuadrado sobre pie. Ese es un slug. Ah, mucho cuidado. Recuerden, nosotros la masa lo medimos en kilogramos. En cambio, en el sistema FPS, la masa se mide en slugs. ¿Sí? Slugs, libra segundo cuadrado sobre pie. Y la fuerza, obviamente, se mide en libras. Miren, la siguiente observación, para que todos también entiendan esta partecita, ¿no? ¿En dónde tendemos a complicar en el sistema internacional? No a complicar en todo caso, sino a unir, en este caso, unidades, es en la fuerza, ¿no? Aquí nosotros, en el sistema internacional, unimos las diferentes unidades, kilogramo, metro, segundo cuadrado. Sin embargo, en el sistema FPS, ¿dónde es que se unen las otras unidades? Es en el SLUX. ¿Sí? Es aquí donde ya se van combinando las diferentes unidades, porque la fuerza se mide en libras. Qué interesante, ¿no? Nosotros sabemos que la fuerza, si hablamos de un cuerpo, si hablamos del peso, el peso dijimos que es igual a la masa por la gravedad, ¿verdad? Por la gravedad. La gravedad se mide en metros sobre segundo cuadrado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es una unidad de aceleración. Ah, ya. En este caso, aquí tengo, ¿no? Kilogramo, la masa, lo ponemos esto con un colorcito, a ver, lo ponemos esto con naranjita, ¿ya? La masa se va a medir directamente aquí en kilogramos, la masa. Y la gravedad, como ustedes ya saben también, la vamos a medir en qué? En metro sobre segundo cuadrado, ¿no? Eso es lo que medimos la gravedad, ¿sí? Eso está bien clarito, de ahí no hay nada que discutir. En el caso del FPS, la fuerza ya mide en libras. ¿Y qué es lo que tiende en este caso a variar? Es en este caso la masa. La masa se mide en slugs. Porque aquí estoy haciendo un trabajo parecido, pero inverso a este, en este caso en la masa. La masa yo estoy combinando libra, segundo cuadrado por pie. Obviamente el segundo cuadrado pie también es gravedad. ¿Sí? A ver, en palabras simplecitas, bien sencillitas. En el sistema internacional, en la fuerza es donde ejerce, en este caso, la gravedad. En la fuerza, en el sistema internacional, es donde la gravedad ejerce su acción. En el sistema FPS es en la masa en donde la gravedad, aquí lo ponemos con verdecito, ¿ya? En el sistema FPS no es en la fuerza, sino es en la masa en donde la gravedad va a hacer su acción. ¿Sí? Está clarita esa diferencia, una vez más. En el sistema internacional es la fuerza justamente la que va a hacer, en este caso, absorber la gravedad para considerar la fuerza que es su unidad de Newton. En el caso del FPS es la masa. En la masa vamos a considerar, en este caso, la presencia de gravedad, ¿no? ¿Cuál tiene más lógica? ¿Cuál no? Eso no lo discutimos ahora, pero es importante que ustedes sepan esto. ¿Para qué? Sobre todo para tener en cuenta los factores de conversión. Entonces, si hablamos de los factores de conversión, ¿no? Es decir, si hablamos de estequiometría, que no es nada más que ver la equivalencia entre una unidad y otra, vamos a considerar lo siguiente, ¿ya? De inicio, si hablamos de fuerza, en FPS es libras, ¿no es cierto? Habíamos comentado, miren, aquí en FPS se mide en libras la fuerza. Bien, pero eso en el sistema internacional es igual a ¿cuántos newtons? Ah, eso es igual a 4.448 newtons. Eso solamente son las equivalencias. La masa que se mide en slugs es igual a ¿cuánto? A 14.59 kilogramos. Y la longitud que se mide en pie
es igual a 0,3048 metros o 30,48 centímetros, ¿no ve? 30,48 centímetros. ¿Eso por qué? Porque ustedes, como pueden observar, o no sé si han observado, han ido revisando los libros, el libro que les he dejado, ambos libros, el Hibler. Estos libros trabajan en sistema, en FPS, trabaja mucho en este sistema, en FPS, ¿sí? Entonces, si trabaja en FPS, yo tengo que saber hacer la conversión como tal. No se olviden, por favor, de esto, ¿no? La fuerza en el sistema gravitacional es la que considera la gravedad y en el FPS es la masa la que considera la gravedad, ¿no? Y obviamente esto es algo, bueno, un poquito repetitivo, pero hacemos mención que es importante considerar los prefijos de las cifras significativas, ¿no? Ya sabemos que tenemos aquí kilo, mega, giga, que es kilo, 1000, ¿no? ¿Qué es mega? Es 1.000.000. ¿Y qué es giga? Son, en todo caso, 1, 2, 3, 100 millones, ¿no? Bueno, 1.000 millones, ¿sí? Kilo, mega, giga. Sí, eso tengo que tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque cuando yo voy trabajando, generalmente me suele salir, mi operación me sale así, ¿no? Suele salir, qué sé, eh, 100.000 newtons. Entonces, esto es igual a un kilonewton. ¿Por qué a un kilonewton? Ah, ya. Porque en vez de poner 1000, yo voy a poner kilo. Así de facilito. ¿Sí? Si yo tengo acá otra, en este caso, voy a tener como un ejemplo, no voy a poner aquí 2, y aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5 newtons. Esa va a ser, ¿no? Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lo voy a poner con otro colorcito para que se vea lo que estamos contando, ¿no? Aquí, estoy aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, este 2.2 tiende a ser nada más 2.2, ¿qué? Son 6. En este caso serían mega newton. ¿Sí? Eso solamente para recordar algo que nosotros ya hemos visto en clases también un poquito. ¿Sí? Por favor, esto de los prefijos, considérenlos bien porque son muy importantes para la resolución de problemas. Bien, hasta aquí alguna duda, pregunta, consulta. A ver, creo que todo está claro, ¿no? Todo está clarísimo. ¿Alguien alguna pregunta? Levante la mano. 3, 2, 1. No, todo está sumamente claro. Ok. Una vez más voy a silenciar a todos, ¿sí? Para que no tengamos unas pequeñas interrupciones. Ok, ya están todos silenciados. Volvemos nuevamente a nuestra presentación. Bien, por favor, consideren este tema, ¿sí? Consideren este tema. Aquí tenemos con el tema del kilo, ¿no? Lo que hemos visto, el kilo, que tiene que ver con esto. Y aquí lo pondremos también. Aquí miro nomás con esto. Si es aquí, mega, ¿no es cierto? Mega. Aquí es mega newton, kilonewton. ¿Sí? Muy en cuenta ese tema. Aquí has recorrido 1, 2, 3 veces, por eso es kilo. Aquí has recorrido 1, 2, 3, 4, 5, 6, por eso es mega newton. Ok. Bien, entonces si tenemos eso en cuenta, vamos a considerar algunos aspectos muy interesantes. A ver, vamos a hacer esto, lo hacemos así, invisible, ¿ya? Para resolver problemas, ¿qué es lo que uno tiene que considerar todo el tiempo? Y esto lo vamos a revisar biencito, ¿no? A ver, tenemos acá, ok, azulito. Bien, de inicio vamos a recordar algunas verdades que nosotros también hemos planteado en clase de forma rápida. La primera, justamente la estática es el estudio de cuerpos que están en reposo, que se mueven o con velocidad constante. Entonces, nosotros hemos dicho que cuando hablamos de estática, ¿no? O de estabilidad, cuando hablamos de estabilidad, habíamos considerado que puede haber una estabilidad estática o también dinámica. Cuando dijimos que era estática, habíamos comentado que era estática, cuando en todo caso la sumatoria de fuerzas en todo mi sistema, ¿no? Tiende a ser igual a cero. Eso hemos comentado, que es el que más se emplea en este caso en ingeniería civil. Y decimos dinámica, ¿en qué sentido? Dinámica nosotros hacemos mención cuando la velocidad tiende a ser una constante. Si la velocidad es constante, entonces estamos en una estabilidad dinámica, ¿no ve? Esos son los dos tipos
de estabilidades que nosotros habíamos revisado. Entonces, bajo ese concepto, estamos considerando este primero, la estabilidad estática, ¿no ve? Entonces, lo segundo que hay que tomar en cuenta es que una partícula tiene masa, pero posee un tamaño que se puede pasar por alto. Esto depende mucho del problema. Vamos a ver, como ya hemos visto también en clase, algunos casos, hemos visto que se ha despreciado la masa del cuerpo, pero obviamente hemos considerado el cuerpo. En los últimos ejercicios que hicimos en clases, hemos visto que efectivamente se consideraba ya la masa del cuerpo, ¿no? El tercera gran verdad que vamos a mencionar acá, es que un cuerpo rígido no se deforma bajo carga. Ya. Nosotros vamos a asumir siempre, y para esto, para que se entienda bien, vamos a ir a la pizarrita, ¿ya? Vamos a la pizarra. Vamos a suponer nosotros siempre que estamos trabajando bajo la siguiente premisa, ¿no? En este caso, esto con ustedes creo que lo hemos llevado, pero si no lo hemos llevado, lo vamos a usar en este momento. Y vamos a ver que aquí tenemos en un sistema, en todo caso, de estructuras, tenemos los siguientes comportamientos. Esta es la curva esfuerzo de formación, ¿sí? Existen las siguientes zonas. La primera zona, que he pintado con rojo, se conoce como la zona elástica, ¿no? La zona elástica. La segunda zona con verde que he pintado se conoce como la zona plástica, ¿sí? Y la zona, en este caso naranja, se conoce como la zona, vamos a decir, de deformación por estricción. A ver, aquí, justamente para que quede clarito, vamos nuevamente acá. Muy bien. Esta debe ser una zona elástica. Esta es la zona plástica. Y esta es la zona de deformación por estricción. En este punto en particular, acá, en este punto es en donde se va a producir el colapso o la rotura. Sí, es aquí donde se va a colocar. ¿No? Tenemos aquí una estrellita acá. ¿Ya? Bien, ¿esto por qué lo mencionamos? Aquí decimos, ¿no? Zona elástica, y eso lo ponemos acá, ¿sí? La zona elástica. Bien, esa zonita no está ubicada aquí. Esta es la zona elástica. Aquí tenemos la zona plástica, eso lo pondremos también con el naranjita que hemos hecho, o con, ya, zona plástica. Y esta zona plástica, ¿por qué la mencionamos? Bueno, pues porque en esta zona el material tiende a deformarse, pero la deformación es permanente. En la zona elástica, por favor, eso que quede bien claro, en la zona elástica hay una deformación del material, sí, pero la deformación es reversible, es decir, no existe deformación permanente. En la zona plástica existe deformación permanente. Eso ustedes también lo tienen que ver en la materia de resistencia de materiales, ¿no? Y esta tercera zona, ¿sí? Esta tercera zona, la vamos a poner esto con rojo, es la zona de deformación por estricción. Deformación por estricción. ¿Sí? Entonces, esas son las tres zonas. ¿Por qué mencionábamos estas tres zonas? Y eso es importante acordarnos, ¿no? Cuando estábamos haciendo nosotros, si yo tengo acá un cuerpo, tenemos unos minutos más, tengo yo un cuerpo, en este caso, y este cuerpo está con dos apoyos, aquí le ponemos redonditos, está apoyado sobre este tipo de estructura, ¿no es cierto? Vamos a decir, está apoyado sobre esto, ¿ya? Y este cuerpo va a ejercer una fuerza, vamos a decir, en este sentido, ¿sí? Una fuerza en este sentido. Nosotros vamos a asumir que este cuerpo, por nada, absolutamente por nada de nada, se va a deformar en este sentido. Esto no se va a deformar así. Estamos considerando que nuestro cuerpo no se va a deformar. Esto no va a pasar. ¿Por qué no va a pasar? Porque nosotros estamos trabajando exclusivamente en esta zona, en la zona elástica, en la zona donde la deformación, ¿no? Aquí en este caso, la deformación es reversible o no es permanente, ¿sí?
Eso ténganlo muy en cuenta, por favor. Muy, muy en cuenta este tema, porque de no hacerlo así, vamos a pensar que cuando aplicamos una fuerza sea de 500 newton, 1000 newton, nosotros podríamos pensar que el cuerpo se va a deformar, pero eso no va a pasar. No pasa porque trabajamos siempre en la zona elástica. Esa parte está entendida, ¿verdad? Bien, creo que está entendida esa partecita. Podemos irnos entonces nuevamente a nuestra presentación como tal. Ok. Por eso dice, un cuerpo rígido no se deforma bajo carga. Otro tipo, en este caso, de suposición que hacemos. Vamos a suponer que las cargas están concentradas, ¿no? Y actúan en un punto sobre el cuerpo. Eso es importante considerar, ¿sí? Existen las tres leyes de movimiento de Newton que deben memorizarse, ¿no? Ya vamos a decir en este caso que la sumatoria de fuerzas en el eje X, en el eje Y momentos es igual a cero. Eso ya lo hemos visto también, ¿no? La masa es una medida de cantidad de materia que no cambia, ¿no? No cambia, no va a cambiar. Eso es importante considerar, ¿no? O sea, estamos diciendo que no va a haber pérdida, no va a haber desgaste en este caso del cuerpo para que haya esas variaciones, ¿sí? El peso se refiere a la atracción gravitacional. Esto según el sistema internacional nuestro, estamos viendo eso. Si hablamos con el SLUC, ya sabemos que en nuestro caso el SLUC es la fuerza en libras, ¿no? Eso hay que tomarlo muy en cuenta, ¿ya? Bien, por eso dice, la atracción gravitacional está ejerciendo sobre el peso, ¿no? Sobre un cuerpo una cantidad de masa. Su magnitud depende de la elevación. ¿Qué significa eso? Que mientras más alto esté, efectivamente, la masa va a ser más efecto. Pero bueno, eso nosotros lo vamos a resolver según el tipo de problema, ¿no? Dice, en el sistema internacional, la fuerza es Newton, es una unidad derivada, ¿no? Eso ya sabemos, que el Newton es kilogramo metro segundo cuadrado. Hay que también considerar lo que ya hemos anunciado con ustedes en esta parte de los prefijos, kilo, mega, giga, tera, mu, nano, etcétera, ¿no ve? Todo lo que son las cifras significativas. Eso para hacer más razonable el monto que vamos a trabajar, ¿sí? Los cálculos numéricos, ¿no es cierto? Dice, con varias cifras significativas, se tienen que expresar solamente con tres. Nosotros habíamos hablado de trabajar solamente con un decimal, ¿no? Con un decimal. Esto para evitar que haya mucha variación. Si ustedes gustan, podemos trabajar con tres, pero si lo hacemos con uno o dos, no nos vamos a complicar mucho. Efectivamente, la variación de decimales también va a variar la cantidad final, y eso hay que tener muy en cuenta, ¿no? Y las manipulaciones algebraicas de una ecuación se pueden revisar en parte de verificar la ecuación. ¿Qué significa esto? Que no es poner la ecuación y reemplazar datos simplemente. Yo tengo que en todo caso tratar de analizar, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un caso bien sencillito que tiene que ver exclusivamente con la conversión, ¿no? Esto que es, estamos llevando de 300 libras. Dice, convierta las 300 libras y 52 el pi cuadrado a un sistema internacional. Ah, ya. ¿La libra en qué tiene que estar? La libra tiene que estar en Newton, dijimos, ¿no? En este caso, aquí tengo ya las 300 libras. Una libra vale 4 puntos, y esta, ¿no? Este es según la geometría, y eso que ya está en la tablita que he mencionado. 300, una libra, 4.44 newtons, y la respuesta aquí va a ser 1344.5 newton. Ah, aquí estamos, por si acaso, con libra segundo. Entonces va a ser newton segundo. Aquí tengo 3, allá. Lo que voy a hacer yo aquí simplemente es retroceder 3, ¿no? O avanzar 3. Aquí tengo. 1, 2, 3. Entonces tengo 1.33 kilonewton segundo. Ya he encontrado la solución. ¿Sí? Con el SLUC. Sabemos, aquí dice que lo hay que transformar 52 LUC pie cúbico, ¿no? Entonces, 52 LUC pie cúbico. SLUC pie cúbico. Yo sé que un SLUC vale 14.59. Es igual, están en los datos de la tablita. ¿En qué dato el ingeniero? En esta tabla, ¿no es cierto? Aquí estamos. SLUC vale 14.59 kilogramos. Ahí está, ¿no? Bueno, los 14.59 kilogramos, y tenemos acá un pie 0.48 metros. Lo elevo todo al cubo y eso me va a dar 26.8 por 10 a la 3 kilogramos metro cúbico. Por 10 a la 3, ¿no? Aquí dice mega. Ah, ¿por qué mega? Porque estoy mezclando 10 a la 3 con el kilo, me va a dar mega, ¿no es cierto? Megagramo metro cúbico. ¿Ok? Repito una vez más. Este 10 a la 3, aquí ya tenía un 10 a la 3. Esto está multiplicando, ¿por qué? En este caso, por el kilo, más el kilo.
Entonces, yo sé que el kilo ¿a qué es igual? El kilo es igual a 10 a la 3. Entonces, si tengo 10 a la 3 más 10 a la 3 va a ser 10 a la 6. Entonces, el 10 a la 6 es igual a mega. ¿Sí? Por eso es 26.8 megagramos metro cúbico. Repito una vez más, tal vez algunos de esta partecita o algunos ya lo tienen esto por entendido, pero lo estamos revisando también para que no haya problemas también por solicitud, en este caso de la dirección, porque nos han encargado que también vayamos un poquito refrescándoles a ustedes, como ha habido un par de las actividades, con la intención de ya ir con fuerza, ya bajo una base ya bien establecida, seguir continuando con las actividades, ¿no? Bien, estamos a 3 minutos de terminar las clases. Ok. Si vamos a resolver problemas, ya, en este caso de vectores, que es lo que tenemos definido para esta semana, ¿no? Vamos a hacer problemitas. Recordemos bien que un vector efectivamente tiene una magnitud. ¿Qué es el magnitud? Es el módulo. ¿Cuánto vale? Este es. El sentido. ¿Qué es el sentido? El sentido es hacia dónde está apuntando. No es lo mismo que apunte hacia arriba, hacia abajo o hacia... Recuerden que tenemos un cuadrante, ¿no es cierto? En este cuadrante, en ambos lados son positivos. Aquí es positivo en el eje Y y negativo en el eje X. Aquí en ambos lados es negativo y aquí es negativo en el eje Y, positivo en el eje X, ¿verdad? Por eso el sentido tiene mucha importancia en el tema de vectores. ¿Por qué hablamos de vectores? Porque los problemas de estática se resuelven con vectores. Y un tercer dato que es sumamente importante es la dirección. Si bien el sentido me está dando la idea de dónde está apuntando, pues porque no es lo mismo que apunte acá o que apunte acá, no es lo mismo, la dirección me está dando justamente el ángulo, ¿ya? Entonces, para este tipo de problemas, ¿qué se tienen que considerar? Es importante que ustedes, por favor, lean el problema con cuidado, ¿sí? Y traten de correlacionar la situación física real. Es decir, ustedes tienen que tratar esto de pensar realmente cómo podría pasar, considerando las cosas que ya dijimos, ¿no? ¿Qué es lo que dijimos? Dijimos que difícilmente vamos nosotros a considerar que se va a, en este caso, deformar, ¿no? Se va a deformar la pieza, dijimos que esto no va a pasar, hemos dicho que estamos en la zona elástica, etcétera, ¿no? Este tipo de consideraciones son las que vamos a hacer, ¿sí? Después de eso, hay que aplicar los principios que ya hemos estudiado en la anterior clase, ¿no? Que son la ley de senos, cosenos, etcétera. Hay que resolver las ecuaciones necesarias y efectivamente hay que estudiar las respuestas con juicio técnico. Repito una vez más, hay un gran problema que tenemos muchos, o hemos tenido muchos, y me incluyo yo, ¿no? Cuando hemos empezado a resolver, la idea no es simplemente reemplazar en la ecuación, la idea no es reemplazar en la ecuación, sino es utilizar un criterio de juicio técnico. Bien, muy bien. Vamos a dejar de compartir un momentito. Ya estamos a pocos minutos de trabajar. Por si acaso, yo tengo aquí ya el problema, ¿no? El propuesto, que es lo que nosotros vamos a resolver el día de hoy. Esto es lo que nosotros hoy día vamos a resolver. Bueno, no nos ha alcanzado el tiempo, lo vamos a hacer el día jueves. Y vamos así a tener más ejercicios propuestos, por favor, en función de cuál de las leyes se van a emplear. ¿Sí? Pero bueno, hasta aquí. ¿Alguna duda, consulta, pregunta?